Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Bienvenido a este episodio del podcast donde en la sección hablamos de todo un poco. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el metaverso y algunos aspectos legales del mismo. Comenzamos. Es muy interesante el tema del metaverso, porque si recuerdas, hace un par de años las criptomonedas tuvieron un boom. Estuvieron muy difundidas, aun y cuando hace más de 10 años se crearon. Ahora, el tema con el metaverso es un tanto similar, aunque tiene mucha relación con las criptomonedas. La idea del metaverso que se le ocurrió a Zuckerberg en realidad pues no es muy nueva. Si te gustan los videojuegos como a mí, pues te darás cuenta que varias ideas que andan ahí rondando se utilizan ya en los videojuegos. O sea, hay los avatares, la interconexión con otras personas dentro del juego y a través de internet, entre otras cosas, como lo es la compra de diferentes objetos dentro del juego para tu avatar, las famosas skins. Que bueno, por ejemplo, a mí me gusta jugar Call of Duty, Warzone, me gusta jugar Free Fire, juegos de este tipo, de shooter, y pues son gratis. Y si quieres que el avatar se vea bien, se ve original, puedes comprarle un skin, una ropa, un cambio. En México pues son entre 200, 400 pesos, hay unos que valen 800. Y aquí está la lógica, ¿no? Si es un juego gratis, pues ¿para qué gasto? Pues ahí entra el tema del negocio. Y yo te soy honesto, si he comprado una que otra skin para mi operador, pero es parte del disfrutar a veces los videojuegos. A este grado entonces de similitud llega el metaverso, pero la diferencia es que, como lo decía o lo dice Freddy de Platzi, el internet que nosotros conocemos actualmente, lo voy a parafrasear a este hombre, el internet que vemos actualmente está en 2 dimensiones, está plano. A través de una pantalla, tú mueves el cursor arriba abajo, ves una imagen, ves un video, él puede dar vueltas, pero no puedes ver lo que es el volumen, no puedes ver esta otra parte de la dimensión porque es plano, a través de la pantalla. Ves su izquierda, su derecha, su arriba o abajo, pero no arriba o abajo en el sentido volumétrico, sino así en su sentido plano, como si se moviera en ese plano otra vez de izquierda a derecha. Bueno, el metaverso cambia esa percepción y lo vuelve obviamente en tercera dimensión, dándole ya un volumen a los objetos, a las personas mediante avatares.
Esto es la idea esencial del metaverso. Vas a poder ver un objeto, según la idea que se tiene del metaverso, vas a poder ver un objeto con sus elementos volumétricos y pues así te vas a poder dar una idea un tanto más realista. Ahora, este es el contexto así general. Para el ámbito jurídico, para el ámbito legal, ¿qué implicaciones tiene el metaverso? Una cosa es el internet, otra cosa son las criptomonedas. ¿Qué pasa cuando juntamos los dos a través de una mejora que es el metaverso? Dicen en las criptomonedas que estas son todo lo que no entendemos de tecnología junto con todo lo que no entendemos del dinero. Esas son las criptomonedas, es una definición que dio un sujeto por ahí. El internet, bueno, tiene sus repercusiones ya desde que se creó. Muy interesante la historia del internet a través de DARPA y otras cosas. Ahora, para ingresar al metaverso se van a ocupar una serie de objetos muy concretos, como lo son unos lentes de realidad aumentada, por decirle de esta manera, ¿no? Los famosos Oculus. Los que igualmente nos gustan los videojuegos conocemos los Oculus, como hay a través de realidad virtual videojuegos muy interesantes, algunos muy dinámicos, y es una de las formas en las que vamos a tener acceso a el metaverso para poder observar esa realidad aumentada, esa realidad virtual, esa voluminosidad en los objetos. Ahora, fíjense que haciendo una analogía, para acceder a criptomonedas, necesitamos dinero y una billetera. Para acceder a internet basta con una conexión de ciertas megabytes de velocidad. Aquí en el metaverso esto va a ser un poco más caro. Es un punto importante porque los Oculus, estos lentes valen alrededor de 7,000 pesos. Algunos, recuerdo, valían 15, 20,000 pesos. Entonces va a ser un punto importante para acceder al metaverso. Imagina ahora una repercusión de esto en el mundo legal. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo un trabajador va a acceder a una reunión en el metaverso si no cuenta con este tipo de objetos? Obvio, la empresa por obligación va a tener que proporcionárselos. Y vámonos ahora en el mundo laboral al lado de la empresa. ¿Cuánto les va a costar tal innovación? ¿Y estarán dispuestos a invertir en eso? Por ejemplo, México. Bueno, no me queda duda que algunas empresas sí, sin duda, ¿no? Grandes corporativos, sí. Ahora, bajando un poquito más el nivel, algunas pymes, algunas empresas, unas empresas menores a las corporativas. Es un tema bien interesante analizar, no solamente desde el punto laboral, sino también económico y de operativo financiero dentro de la empresa. Por otro lado, este primer punto es en cuanto al derecho laboral. ¿Cómo se va a impactar en el contrato? ¿Qué modificaciones habrá en el contrato para las obligaciones del trabajador y también para las obligaciones del patrón? Este punto, en cuanto a la otorgamiento de herramientas, pues posiblemente haya una cláusula y en esa cláusula ya sea que se describan los objetos para determinar qué se le va a proporcionar al trabajador y también en qué momento se tendría que conectar y dónde se llevarían a cabo algunas reuniones. Es decir, delimitar bien el espacio. Si va a ser físico en las oficinas cada que se le requiera o a través del metaverso. Si es a través del metaverso, por ejemplo, la persona si trabaja en home office, ¿en qué horario se va a conectar? ¿Quién le va a pagar el internet? Que bueno, ya los laboralistas dicen que el patrón también tiene que ponerle pagarle ciertos gastos de su domicilio, como el internet, la luz, entre otras cosas. Si es en la misma institución, pues bueno,
con diferentes matrices, no hay tanto que comentar al respecto, ¿verdad? Salvo dejar claro ese tipo de reuniones. Esto es interesante, por ejemplo, en materia de sociedades mercantiles para las asambleas de accionistas. Ya no tener que convocarlos en el domicilio propio de la empresa, sino a través de el metaverso en una sala que se tenga para tal fin. Y esto, por ejemplo, en las actas de asamblea va a tener que quedar establecido por medio de dónde se convoca a la asamblea, si es en espacio físico o en el metaverso. Es interesante y a su vez darle el debido valor jurídico a este aspecto, porque ya sabemos que nuestra ley va un paso atrás de todas estas cosas, pero igual si algunas de las palabras y en la función sintáctica y semántica que tenga el texto se puede sacar a flote un significado que permita sumergir ahí el uso de estas tecnologías, que bien. Si tiene palabras que por su antigüedad no serían muy útiles en cuanto a representación de la actual realidad, tenemos un problema que posiblemente merite una reforma. Ya hablamos de lo laboral, ya hablamos de lo mercantil en cuanto a las, mejor dicho, en derecho societario. Por ejemplo, en las actas de asamblea, tú como abogado, imagínate, tú como abogado decirle a tus clientes, oigan, esta tecnología, fulano, sutano y mangano son de otro lado. Les propongo que hagan esta próxima y las subsiguientes asambleas mediante el metaverso. Yo tengo ya mis Oculus, ya puedo yo conectarme al metaverso, se crea una sala, vamos con un informático, etcétera, etcétera, y voy a estar yo presente, explicando, haciendo mis anotaciones. Y ahora, esto es interesante, pero el punto a resolver va a ser la respectiva firma en su momento, la firma de las actas, ¿verdad? Por otro lado, dejando de lado este tema, que hasta que se dé una situación de este tipo, pues vamos a saber cómo resolver, por ejemplo, este tema de las firmas o previo a ello. Y es una cuestión de imaginación, de experimentarle ahí de las prácticas. ¿Ok? En cuanto al derecho de los contratos, el derecho contractual, que bueno, está inmerso en lo civil y en lo mercantil, también es interesante, porque si dentro del metaverso hay tiendas donde se va a poder comprar, ¿qué clase de obligaciones específicas se van a tener? Porque el lugar del contrato es necesario determinarlo. Sabemos que el medio para adquirir tal objeto va a ser el metaverso. ¿El lugar de compra cuál sería? ¿Dónde está el comprador? ¿Dónde está el vendedor? ¿Dónde está el servidor? ¿O el que determinen las partes? ¿Y si cada parte quiere su territorio? Entre otras cosas. Es interesante, una pequeña partecita, ¿no? de los contratos. El objeto, pues obviamente ya sabemos que va a tener que seguir siendo lícito. No vayamos a caer como Silk Road de la Deep Web, donde vendían drogas. En algún momento que ingresé yo a la Deep Web, ahí a navegar, a ver qué de qué. Recuerdo haber entrado a esa página de Silk Road, no compré drogas. Recuerdo que se vendían en Bitcoin, algunas costaban medio Bitcoin en ese entonces, y había unas drogas muy curiosas. Ya después que quise entrar ya tenía los logos del FBI y todo eso, pues ya habían detenido al sujeto. Imaginemos si ese escenario se da allá, ¿qué no se dará en el metaverso? Sabemos que Meta tiene políticas de privacidad, políticas comunitarias que si las infringes pues te cancelan la cuenta. Ya estuve leyendo varias de ellas. Y esto lleva a analizar el tema de propiedad intelectual. Ya hablamos un poquito de la jurisdicción en cuanto a los contratos, pero ahora en temas de propiedad intelectual es interesante. A mis alumnos en la universidad, por ejemplo, que no son de derecho, por ejemplo en educación o la licenciatura en comunicación, que les he dado este tipo de clases, les he hecho reflexiones, que reflexionen ellos también en cuanto a las implicaciones del metaverso en cuanto
cuanto a los derechos de autor. Por ejemplo, si entras a leer lo que es el apartado ahí de donde están todas las políticas de Meta, te darás cuenta que ellos dicen que les otorgas una licencia no exclusiva para el uso, difusión y obviamente sin regalías de tu contenido. Aquí la propiedad intelectual es muy interesante, puesto que se ha conjuntado o está en conjunto ya el metaverso y las cripto con los NFT, los tokens no fungibles, por decirlo de una manera muy simplista, pecando de reduccionista, pues es una forma de arte digital dentro de blockchain. Los famosos contratos de obras que se dan en la realidad también aquí está lo interesante. No sabemos si están mejorados o están más accesibles a las personas en cuanto a la comercialización de su obra. Esto es el tema interesante, ya que en algunas ocasiones las cuestiones de distribución, logística y todo eso, algunas editoriales y otros productoras musicales, entre otras cosas, pues se llevan su comisión. Y aquí lo interesante de los tokens no fungibles, los NFT, es que al productor del NFT, al artista, cada que el token sea vendido le va a tocar una comisión, una regalía, por decirlo en términos un poco más propios del derecho de autor. Ya sabemos que es parte de estos derechos patrimoniales. Sin embargo, las delimitaciones en cuanto al derecho de autor es complejo en cuanto a la titularidad de derechos, los derechos incluso conexos, y si es posible crear algunas obras derivadas, también obras de derechos conexos, entre otras cosas. Bueno, esto en cuanto a una partecita del derechos de autor. Otro tema también interesante es sin duda la protección de datos personales. Ya sabemos que los avatars van a ser una representación propia. La pregunta es hasta dónde van a ser una representación de nosotros. Si nada más va a ser una representación de ciertos rasgos fisionómicos, así generales, o también ya va a incluir cosas más sensibles como unas huellas digitales, algunos aspectos de esta índole, pues, que nos creen realmente un vínculo digital a través de datos personales bastante importantes. ¿Y cómo van a ser protegidos? De hecho, a través de esta reflexión de cómo se van a proteger los datos personales, bueno, surge o engloba la famosa ciberseguridad, que hay expertos, ingenieros en sistemas, informática, también abogados que se especializan en esta área, y es interesante las reflexiones que hay en torno a la ciberseguridad, ya que con los datos personales, imagínate un dato personal ya más importante, ya más sensible, como lo viene a ser, bueno, sensible no en el sentido estricto de la palabra jurídica, sino sensible en cuanto a lo que a tu persona, o sea, ya es con lo que te pueden identificar de manera más plena en comparación con un avatar ahí que traiga unos rasgos muy generales. A eso me refiero, que tú sientas que no es obligación darlo o no es de a fuerza darlo, pero hay que darlo para poder acceder al metaverso. A eso me refiero con el grado de dato sensible, no en el sentido estricto de la palabra en términos jurídicos. Bueno, cierro este paréntesis. ¿Cómo eso va a ser salvaguardado? ¿También va a ser necesario para algunas operaciones comerciales? ¿O eso ya puede hacerse en otro lado? Este tema de la ciberseguridad es bien interesante porque tiene una estrecha relación con los datos personales, los avisos de privacidad.
por ejemplo. Las famosas cookies también. ¿Qué va a pasar con todo eso? Y pues bueno, la publicidad de eso ni hablamos. Con que no se desplieguen ventanas tipo como en las páginas web, las pop-up, algo así. Ahí en medio del metaverso, ¿no? Que anden estorbando la vista. Datos personales. Ya hablamos de un pequeño análisis del derecho laboral, derecho mercantil, derecho contractual. En el derecho contractual nos faltaron los contratos informáticos, pero esto ameritan un análisis diverso, más profundo, interesante, de protección de datos personales. Ahí hay muchas áreas de oportunidad para los abogados, también para los que nos gusta el derecho penal. A mí en particular me gusta el penal y el mercantil, por supuesto. Y lo penal, pues están los delitos cometidos en estas, o utilizando como medios estos objetos, estos elementos, ¿verdad? Los llamados delitos informáticos, pero también en su momento va a tener que determinarse si esto va a ser un medio de comisión, el metaverso. Estuve investigando algún antecedente y resulta que ya hay, por ejemplo, un caso donde hubo cierto acoso sexual a través del metaverso. A consideración, bueno, necesito una reflexión más profunda que está tan general, pero pues obvio, delitos que tengan en su estructura del tipo penal un resultado material, pues va a estar complejo quizá, y a lo mejor ando mal y voy a necesitar corregirme en otro episodio, en otra reflexión, pero una reflexión así muy general, atrevida, es que delitos de resultado material pues no van a poder llevarse a cabo a través del metaverso, pero sí algún tipo penal en cuanto no amerite un resultado material. Es un análisis muy amplio, ya lo estoy haciendo, ya tengo ahí un par de cosillas analíticas, anotaciones, en su momento te las comparto. Y no solo esto, sino los propios delitos informáticos, ¿no? de la correcta determinación del tipo penal y su universo, para saber cómo va a estar eso de si alguien entra al metaverso a través de tu sistema computacional y utiliza tu avatar y hace algo por ahí, incurre en alguna obligación, incluso realiza algún tipo de conducta que atente no solo contra las normas de Facebook, sino también contra tus propios intereses, y como tal pues se nos viene a la mente los hackers, pero también ahí en el área donde tengas tu apartado, tus Oculus y tus objetos con los que ingresas al metaverso, ¿cómo los vas a cuidar? Aquí se impone ya una obligación de índole incluso moral para cuidar esos objetos, y no cualquiera los pueda tomar, dada la relevancia que va a tener el acceso al metaverso. Es un punto interesante que hay que reflexionar. Y por último, pues está el tema de los menores de edad. ¿Cómo es que se va a cuidar lo que ellos hacen? ¿Será que habrá un metaverso infantil, por decirlo de esta manera? Pues ya ves que YouTube, Netflix, Amazon y diversos empresas de entretenimiento tienen un apartado específico para niños, el área de kids, ¿verdad? ¿Aquí el metaverso irá a tener un área para niños? ¿O qué irá a pasar? ¿O cómo va a estar ese famoso control parental? Es un tema interesante, puesto que esto también puede incurrir o impactar en aspectos legales. Hasta aquí dejamos estas someras, amplias y quizá atrevidas reflexiones. Esto del metaverso requiere de observación para comprender cómo se va desenvolviendo y en qué áreas va impactando del derecho. Hay muchas, pero en específico ya ir determinando su ámbito de regulación, sus consecuencias jurídicas para potenciales clientes a los que nos dedicamos a esto del derecho penal y también al mercantil. En cuanto a sociedades mercantiles, pues poderles dar una
asesoría, poderles dar ciertos contratos robustos para escenarios en donde se ve involucrado el metaverso o transacciones a través del metaverso. Otro punto que va a quedar pendiente es el tema de las criptomonedas y su uso dentro del metaverso. Tú puedes buscar ahí en YouTube, hay ya mucha información básica en cuanto a Decentraland, Roblox. Bueno, Roblox no es una cripto, pero es un medio por el cual se realiza no, espérame. A ver, déjame checar porque se me olvidó este momento. Roblox. Te miento, ya la andaba regando. Te miento, se me borró el cassette de pronto. Esta cripto de Roblox, que es también un desarrollador de videojuegos, Roblox. Esta cripto, este token nativo en The Sandbox, que es este token de Roblox, si se va a usar, pues cómo va a quedar el respectivo cláusula en contratos. Y así muchas cosas. Me ha tocado, te comparto un poquito, me ha tocado algunos emprendedores que se acercan a asesorarse, ¿verdad?, en algunos alcances de sus actividades. Y entre ellos, pues les pregunto, ¿no? Oye, ¿vas a usar cripto o no vas a usar cripto? ¿Cuál es tu visión en el metaverso o no? Porque de ahí depende la robustez del o los contratos o papeles legales que requieras. Algunos dicen que no, pues no tienen visión de entrar al metaverso. Otros de no usar criptos, otros sí. Y bueno, ya aparte del uso propio que tengan, pues una robustez en cuanto a qué deben hacer y qué no deben hacer y de qué deben cuidarse o cuidar su conducta para no incurrir en delitos, en diversas omisiones que les acarríen la ejecución de algún contrato, entre otras cosas, en incumplimiento de las obligaciones, es decir, en esto último. Ahora, hay mucha información. Iba a terminar ahorita el podcast porque vi que ya llevaba más de 20 minutos, pero le voy a seguir. Ya dije, no, ya lo termino. Le sigo un rato más. No es que no tenga mi planeación, pensaba hacerlo en 2 episodios, pero pues si los podcasts dan para hablar más de 1 hora, pues ¿por qué no, verdad? Vamos a ampliarnos esto unos minutos más, tal vez unos 30 minutos. Esto es un apartado libre, no tan formal. Si en este aspecto de el metaverso, ahora tú como abogado, ¿qué vas a hacer? ¿Se puede poner un despacho virtual? Sí, puedes construir tu oficina en el metaverso. O sea, sí, para darle un caché. Aunque la utilidad mayor viene por otros lados, ¿verdad? Y para comprender, te decía, esta parte, en internet hay mucha información en cuanto a aspectos básicos del metaverso. También hay varias conferencias que hablan de aspectos básicos del metaverso, y para no caer en redundancias, pues tú puedes ir a YouTube, a cualquier lugar, porque en este podcast, como te diste cuenta, no te dije nada de eso. Por otro lado, te invito a que investigues, leas, innoves y crees disrupción. Por supuesto, no esperes resultados con tu trabajo, salvo te toque una buena suerte, una buena coyuntura aprovechar, mejor que suerte, y despliegues en tu estudio y en tu aplicación del metaverso como abogado, te toque una coyuntura, captes un cliente y te vayas para arriba, puesto que en caso contrario tendrías que ser disciplinado y constante para de 3, 5 o 10 años ver muy buenos resultados. Por ejemplo, todos aquellos que hablaban de derecho informático en los años 90 a la fecha, mira, ya están despegando. 20, 25, 30 años después, algunos siguen vivos
Y mira, ya están despegando, pero fueron disciplinados enfocándose en esa área. Te soy honesto, a mí siempre me ha llamado la atención. Nunca me he despegado del derecho informático. Le he seguido la corriente, la evolución. No me he especializado, no he estudiado maestrías, diplomados, cursos. He leído mucho, eso sí. Y al final de cuentas, como no me interesa el tema académico, sino el tema práctico, ya se están viendo ciertos resultados en cuanto a esa adquisición de conocimiento que, pues te soy honesto, desde hace 10 años, 10 años que empecé. De hecho, me acuerdo que mi tesis de licenciatura fue de un análisis de los delitos informáticos. Y ahí empecé a conocer a muchos abogados que en México se dedican a esta área. Muy interesante. Por lo tanto, ten paciencia. Un año de estudio, luego prácticas, y así vas tomando esa respectiva serie de habilidades y técnicas de pensamiento crítico para la resolución de problemas donde se ve involucrada la tecnología y el derecho. Es una forma un poco más técnica de decir a una cosilla de la práctica, a una partecita de la práctica. Las universidades, algunas tienen derecho informático dentro de su plan curricular, y es interesante. Desconozco cómo la den. Por ejemplo, en la universidad donde yo doy clases, desconozco hasta este punto. No me he querido meter por respeto a varias cosillas ahí. Desconozco los docentes como las den, pero cuando llegan alumnos conmigo, hago un sondeo y pues ahí me doy cierta idea. A manera de indicio, no puedo yo decir tal o dar una opinión, sino lo observo, puesto que es posible hacer una observación directa en ese aspecto. Y en todo caso, por ejemplo, en alumnos que ya van de salida, hablarles de este tema de contratos inteligentes, del metaverso, de este uso para diversas áreas, como lo hicimos aquí. A algunos les interesa, a otros pues les pasa de noche, y es a veces ver alumnos desinteresados, otras veces es bien interesante alumnos que incluso están pero bien inmersos en eso, y pues el diálogo, la comunicación, la intercomunicación es muy buena. Es un reto también en la docencia esto de las nuevas tecnologías, que más allá de llegar y dictar simple doctrina, simples conceptos de fulano, sutano, mangano, es mejor darles herramientas, técnicas de pensamiento crítico. Por supuesto, miren, esto dice fulano, esto dice sutano, esto dice la ley. ¿Qué concluimos? Y que se vayan creando este tipo de conclusiones en vez de imponerles definiciones que a veces están inexactas o vienen de análisis superficiales de la ley. Que este punto es bien interesante para entender la adecuación de la tecnología al derecho, la profundidad de análisis jurídica. Que mira, hay algo bien interesante que nos puede ayudar, y es la minería de datos y la minería de textos. Eso forma en cierto modo, es una parte muy pequeña de la ciencia de datos, pero está bien interesante. Tiene su complejidad porque lleva matemáticas, lleva fórmulas, lleva vectores, pero es bien interesante porque incluso hasta puede haber predicciones. Ahí tenemos otro uso de la tecnología, no estrictamente del metaverso, pero relacionado con la tecnología, puesto que para, por ejemplo, imagínate, no sé, una audiencia en el metaverso. Está muy loco, ¿no? Pues si ahorita hay unos que se oponen a entrar a videoconferencias, ya esto es un sueño guajiro que sea en el metaverso, aunque bueno, tal vez las limitaciones según el tipo de juicio sería limitativo en cuanto a la identidad propia de las personas que ingresen. Tienen que verse ellas tal cual son y no a través de avatares, pero pues a manera de experimentación, sí, el Poder Judicial conservador, en sentido de, a veces conservador no por sus prácticas, sino por su adaptación a la tecnología un poquito, a ver si en algún futuro se da, porque ya hay
jueces que emiten sentencias y son inteligencia artificial, no son jueces de carne y hueso. Un tema bien interesante, bien interesante, bien amplio este tema del metaverso, no solo por todo lo que implica jurídicamente, sino como abogado, todo lo que va a implicar estudiar para ti. Los que ya llevamos unos años estudiando este tema de las tecnologías, pues ya más o menos sabemos cómo anda la cosa. Los que apenas van a empezar, o sea, a darle, para que en unos años estén ad hoc a la situación y sean abogados más competentes en estos nichos o opciones de trabajo y no se queden con la simple idea de litigio en los juzgados, porque hay formas de ganarse el mismo dinero sin batallar tanto. Ahora sí, hasta aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio. Vamos a continuarle con los podcasts un poquito más formales y poco a poco vamos a ir ampliándonos a estos temas más generales. Hasta luego.